Damos paso entonces a nuestro tercer panel, terceros afectados por las prácticas restrictivas de la competencia, integrado por Dr. Fidel Puentes Silva, exsuperintendente delegado para la protección al consumidor y exsuperintendente delegado para asuntos jurisdiccionales. El doctor Jorge Enrique Sánchez Medina, exsuperintendente delegado para la competencia, y el moderador, el doctor Mauricio Velandia, profesor de la Universidad Externada de Colombia y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Bueno, como siempre, para mí un placer estar en mi casa de estudios, un agradecimiento profundo y permanente al doctor Fernando Inestrosa, siempre presente en sus 3 libros de obligaciones y negocio jurídico, y también un saludo especial a Simona Velandia Franco. Nos corresponde un panel que tiene que ver con terceros. Yo voy a meter solamente un paréntesis pequeño, y es, con todo el respeto de lo que ha dicho el doctor Montalegre, pero yo no creo que solamente las cláusulas arbitrales hagan referencia a carteles y no a abusos y a actos o a integraciones económicas, sino que habrá muchos casos y mucha casuística acerca de las diferentes figuras. De hecho, el acto de influencia o el acto de negativa a la venta contiene una situación que puede ser contractual o precontractual o extracontractual, pero no solamente respecto de acuerdos que están calificados como contratos dentro del artículo 45 del 2153, uno podría hablar de eso, que será tema de otro panel o de otra situación particular. Nos corresponde a nosotros 3 hablar acerca de los terceros. Hemos tenido una discusión interna acerca del título que aparece dentro de la conferencia, y es terceros en las prácticas comerciales restrictivas, terceros afectados con el tema de las prácticas comerciales restrictivas, y la discusión que tuvimos es si solamente eran los terceros afectados por las prácticas o los terceros que pueden hacer parte de un proceso arbitral, que es muy diferente los dos temas. Y cada uno tendrá la oportunidad de hablar. A mi modo de ver, en la medida que el título de la conferencia no discrimina, el expositor no puede discriminar. Eso quiere decir que vamos a hablar básicamente de los dos temas, porque pues en el título solamente dice terceros afectados por las prácticas, pero se trata de un congreso o de un foro que tiene que ver con el tema de arbitraje. Entonces pues efectivamente vamos a hablar de esos dos temas. Al lado izquierdo tengo al doctor Jorge Sánchez. Ustedes pues lo reconocen, conocido por su transparencia dentro de su gestión en la superintendencia y adicionalmente por su valentía en enfrentarse a ciertas empresas que generalmente un empleado público evade o elude, como dirían los tributaristas. Entonces para mí es un gran placer estar con el doctor Jorge. Igualmente estoy al lado derecho con el doctor Fidel, también con una gestión muy importante en materia de consumidor y en materia de competencia, y que hacen parte de una administración que difícilmente olvidaremos. Entonces, pues para mí es un gran placer estar en el día de hoy, y lógicamente, pues repito, en mi casa de estudios, que es la que me recibe y la que me deja decir cada vez que quiero decir algo. La primera pregunta que tenemos como preparada, hemos tratado de hacer 4 preguntas que esperemos pues que generen un debate, porque pues no se trata de una cartelización acá, sino que se trata de ser diferente, y siempre he dicho que la diferencia es que viene el aprendizaje. Vamos con la primera pregunta, es básicamente con el título que tiene nuestro panel, y es: ¿quién es un tercero que pueda ser afectado por una práctica comercial restrictiva? Después entraremos en un tercero en un proceso arbitral, que es un tema mucho más procesal que sustancial. Entonces vamos primero a una pregunta, y es verificar exactamente cuándo un tercero es afectado por una práctica, independientemente que sea una relación contractual o extracontractual. Doctor Jorge, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Mauricio, doctor Fidel. Sí, previo al panel tuvimos algunos encuentros nosotros tratando de indagar el alcance del título, pues de la propuesta que se nos hacía sobre la materia que teníamos que abordar. Y en ese propósito, en la identificación de terceros afectados de cara al tema arbitral, yo me propuse hacer un ejercicio para identificar, primero, quiénes son terceros; segundo, quiénes son afectados;
vamos a ver que no siempre se puede hablar de tercero afectado, y quienes, siendo terceros afectados, pueden promover ante la justicia arbitral una pretensión de resarcimiento. Entonces, para ese propósito, a mí siempre me parece útil a la hora de examinar las prácticas restrictivas de la competencia, hacer la distinción entre las conductas unilaterales y las conductas concertadas. Y en ese propósito, si uno iniciara a hacer ese ejercicio de identificar el tercero afectado que pueda viabilizar una pretensión ante la jurisdicción arbitral o ante la justicia arbitral, tendría que, tratándose de una conducta unilateral, pensemos en un consumidor que, por ejemplo, se vea afectado por cuenta de la conducta exclusoria de un agente dominante del mercado. ¿Y afectado cómo? Por ser consumidor, no excluido, sino afectado porque uno pudiera entender un perjuicio en el consumidor que ve limitadas las variedades o calidades de la oferta disponible de un producto. Él, como consumidor que es, no es, sin duda sería un tercero, si uno dijera, sería un tercero afectado. ¿Puede él intentar una reclamación ante la jurisdicción arbitral para que le sea reconocido ese perjuicio? Esa sería una de las primeras preguntas que uno habría de hacerse, tratándose de conductas unilaterales. ¿Quién no es tercero para hacer un contraste inmediato con ese consumidor? Y este sí es un caso recurrente de los que hemos tenido conocimiento, se han expedido algunos laudos. El cocontratante de un agente de mercado que se dice infractor de la ley de competencia. Entonces pensemos en el sujeto jurídico obligado por una cláusula de exclusividad y a quien se le exige el cumplimiento de esa cláusula de exclusividad, y esa cláusula de exclusividad o la exigencia del cumplimiento sobre esa cláusula de exclusividad genera en esa persona el efecto exclusorio precisamente de la práctica restrictiva de la competencia. Él es un cocontratante o es la parte de un contrato, por ejemplo, de distribución. Hay un caso que les recomendaría a todos ustedes leer, que fue el caso de General Motors con Motores y versus unos concesionarios que eran concesionarios de La Sabana, si mal no recuerdo. Entonces, ese cocontratante está obligado por una cláusula de exclusividad. Por supuesto, ese cocontratante no es tercero, ¿cierto? Es parte del contrato, y esa persona puede exigir o puede intentar su pretensión ante la jurisdicción arbitral porque tiene un pacto arbitral. Estoy pensando pues en el caso concreto del que les acabo de hablar. Ese señor tiene un pacto arbitral y ese señor, entonces, en su calidad no de tercero, sino de parte dentro del contrato, puede intentar ante la jurisdicción arbitral, por la existencia previa del pacto arbitral, que se declare una práctica restrictiva de la competencia o que se declare que la obligación de hacer efectiva esa cláusula lo somete a una obligación y a un perjuicio. Vamos a ver que la duda, yo honestamente quiero plantear antes que nada las dudas que me surgen del ejercicio, y es que el tribunal arbitral en ese caso no va a declarar la existencia de una práctica restrictiva de la competencia. Va a declarar si hay un perjuicio y si ese demandante es titular de una pretensión que pueda ser decretada. Ya vamos a ver cómo es la interacción entre la decisión de la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional. Eso en relación con las prácticas unilaterales. En relación con las prácticas concertadas, imaginémonos pues el ejemplo ordinario y la identificación de los terceros afectados de un cartel. Cuando uno piensa en los terceros afectados de un cartel, regularmente piensa en todos aquellos que, estando en la cadena de valor de los infractores, padecen un perjuicio. Y los perjuicios son diferentes cuando la modalidad de la conducta es explotativa o exclusoria. Un cartel de precios a la baja para excluir a un competidor tiene efectos diferentes a un cartel
de precios al alza para explotar monopólicamente a un sector. Entonces, si uno identifica quiénes están en esa cadena de valor, tendría que decir el comprador directo, ¿cierto? Los compradores indirectos, los consumidores, que fíjense que los compradores indirectos no tienen relaciones contractuales con el infractor. Yo consumidor, por hablar de alguno de los temas que nos tocó, yo consumidor que compra pañales, por hablar de un tema, puedo no tener relación contractual alguna con el infractor, que es el fabricante de los pañales. ¿Por qué? Porque yo adquirí los pañales de un intermediario. Ese intermediario es el comprador directo, yo soy el comprador indirecto. Él y yo estamos en la cadena de valor, ¿cierto? Los proveedores pueden ser titulares de perjuicios de un infractor. Pero ¿qué ocurre? La primera pregunta ya estaría contestada. Ellos son terceros. Ellos sufren un perjuicio, estarían afectados. ¿Quién de ellos y ante quién podría pretender de cara al ejercicio de la acción ante el Tribunal de Arbitramiento pretender el resarcimiento? Entonces, volvamos al ejemplo. Yo soy un consumidor de pañales, ¿cierto? Bueno, yo no. Mauricio, por ejemplo. Yo voy a reclamar del infractor el pago del perjuicio. O pensémoslo en el comprador directo. El comprador directo, aquel que tuvo la necesidad de vender para comercializar los pañales. Ese comprador directo tiene una relación contractual con el infractor. Pero ¿cuál es la causa del daño? ¿La conducta del infractor o la conducta, estamos hablando de prácticas concertadas, la conducta del cartel? No es solo la conducta de quien le vendió, la causa del daño es la conducta del acuerdo de todos los cartelistas. Yo, circunstancialmente, como comprador directo, como retailer de pañales, puedo tener un pacto arbitral. ¿Con quién? Con el infractor, de quien adquirí pañales. En esas circunstancias uno pensaría que habría una puerta para despachar por la vía de la justicia arbitral la pretensión de quien pagó de más, de quien le suministró ese producto. Pero ¿qué pasa con los cocartelistas o coinfractores? Ellos o su conducta contribuye y es causa eficiente de mi perjuicio. Es el cartel el que me genera el perjuicio. ¿Ellos podrían ir al proceso arbitral? Yo he estado pensando sobre el tema y honestamente creo que ellos son litisconsortes necesarios. Y cuando en el curso de un tribunal arbitral se advierte que la solución involucra a unos litisconsortes necesarios, no vinculados por el pacto arbitral, pues definitivamente la solución que está en el artículo 36, que habla del estatuto arbitral, lo que dice es que si la decisión genera efectos de cosa juzgada para personas que no estipularon el pacto arbitral, pensemos en los coinfractores cocartelistas, si no es posible vincularlos, bien porque no es posible su notificación o porque no consienten en el trámite, ¿cierto? Se declaran extinguidos los efectos del compromiso o de la cláusula compromisoria. Todo esto para decirles que a mí me resulta bastante improbable o remoto, bien tratándose de conductas unilaterales e incluso tratándose de conductas concertadas, que la solución indemnizatoria del afectado tercero, que ya hicimos el ejercicio de identificar quién es, pudiera reclamar la indemnización de perjuicios en el tribunal arbitral. Remoto no quiere decir que no pueda ocurrir, pero como lo explicaba el doctor Hernán Fabio en el capítulo de arbitraje, la posibilidad de que estas personas no vinculadas desde el principio con el pacto arbitral, luego de suscitado el conflicto,
es decir, en la etapa no gozosa de la ejecución del contrato, terminen consintiendo ventilar sus pretensiones en el tribunal arbitral, es ciertamente remota. Yo, por lo pronto, en lo que tiene que ver con la identificación de terceros, lo dejaría ahí. Tendría un complemento que dar, pero si quieren lo dejamos para luego. El doctor Jorge es externadista, eso quiere decir que es un rebelde permanente. Y abordamos ya muchos temas a través de la respuesta del doctor Jorge. Vamos al doctor Figueira a ver qué nos puede decir de los diferentes tópicos que tocó el doctor Jorge, y después haremos como una especie como de conclusión y un punto de vista. Bien, gracias Mauricio. Jorge, gracias al departamento, gracias a la universidad, a ustedes por la invitación y por estar acá. Y pues básicamente de los dos paneles anteriores y obvio de este, a mí me surge una única conclusión, y es que en materia arbitral, tratándose de derecho de la competencia y derecho del consumo, está todo por hacer. Y eso es muy bueno y me da mucha libertad, digamos, en este escenario, sabiendo, por supuesto, pues que la discusión es la que va a enriquecer el conocimiento y la que nos va a permitir, tal vez no mañana, pero sí en un tiempo cercano, tener en la práctica definido este asunto que digamos está tan de moda, por decirlo de alguna manera. Cuando nos citaron al panel, nos ponen el título del panel, básicamente no me llamó la atención. Y uno dice terceros afectados por las prácticas, pues sí, todos sabemos quiénes son, ¿cierto? Cuando nos reunimos para estructurar el panel, salimos con más sentimiento de gusto por el título del panel, y llegamos a unos acuerdos, a unas discusiones que íbamos a plantear en el panel. Pero después de esa reunión, entre más analizaba el caso, más loco quedaba. Y más loco quedaba porque ¿a quién se refiere esos terceros? Entonces, ¿se refiere a sujetos procesales dentro del proceso arbitral? O, como decía Jorge, o se refiere a quienes en realidad somos afectados por una práctica restrictiva, que somos todos los consumidores. Entonces, fíjese que hay dos tipos de terceros a quienes pueden estar dirigidos estos comentarios. Hablemos de los sujetos procesales y tratemos de llegar a un acuerdo de quiénes serían sujetos procesales en una práctica. Entonces, vámonos al Código General del Proceso, porque nos toca irnos para el Código General del Proceso. Y antes de eso, vámonos al Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿quiénes eran partes? ¿Sí? Para hablar de terceros, hablamos de partes. Y en el Código del Procedimiento Civil del 70, las partes eran demandante y demandado, no más. ¿Por qué? Porque se entendía que era parte quien tenía una pretensión, quien exigía un derecho, versus a quien se le pedía esa pretensión o se le exigía ese derecho. Eso es lo que llaman los doctrinantes una interpretación en sentido estricto. Y el Código de Procedimiento Civil establecía que los demás, o sea, todo aquel que no sea demandante y demandado era tercero, ¿cierto? Pero adicionaba o decía, pero es que hay unos terceros que además son intervinientes dentro de ese proceso. ¿Y por qué son intervinientes? Y acá hay que dejar claro eso, seguramente muchos de ustedes ya lo tienen claro. Entonces, ¿un testigo interviene en el proceso? Sí. ¿Es un tercero? Sí. ¿Es un tercero interviniente? No. ¿Quién es tercero interviniente para el Código de Procedimiento Civil? Era tercero interviniente todo aquel que llegaba al proceso con una pretensión o que llegaba al proceso después a quien se le exigía una pretensión. ¿De acuerdo? Y esos eran los famosos terceros intervinientes.
Con el Código General del Proceso, la comisión redactora llega a un acuerdo y dice, pues es que esos terceros intervinientes en realidad son es parte, en sentido amplio. ¿Por qué? Porque tienen una pretensión o se les exige una pretensión. El ejemplo de todas las clases de nosotros, o pues que recibimos nosotros, el llamado en garantía. El llamado en garantía no es una parte inicial porque es demandante y demandado, pero cuando lo llaman se le está exigiendo un derecho. Entonces, él interviene en el proceso, ¿ok? Entonces, parte en sentido amplio. Hoy las partes son en sentido amplio. ¿A quién relegó el Código General del Proceso la noción de tercero? Y esto es importante, al coadyuvante y al llamado ex oficio. ¿Sí? Solo esos dos, hoy en el sistema procesal colombiano, estemos de acuerdo o no, son terceros sujetos procesales. Entonces, eso para definir quiénes son terceros afectados en una decisión arbitral en materia de prácticas o de consumo. ¿Listo? Procesalmente sería esa la regla. Por fuera del asunto procesal, ¿quiénes somos terceros? En eso estoy de acuerdo con Jorge, todos nosotros. Entonces, los que compramos pañales somos terceros afectados en el cartel de los pañales. Los que compramos azúcar somos terceros afectados en el cartel del azúcar. Los que compramos papel higiénico somos terceros afectados por la conducta. ¿Ok? Entonces, dicho lo dicho, vamos a entrar o les propongo definir un tema que introdujo Jorge y es en una práctica comercial restrictiva concertada, ¿hay litisconsorcio necesario? Sería la pregunta que surgiría. Entonces, para efectos de nuestro panel, si es litisconsorcio necesario, no entraría dentro del título de nuestro panel porque sería una parte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si no lo es, sería un tercero que podría ser afectado por la decisión arbitral. Ese sería como el planteamiento introductorio que yo haría. Bueno, el doctor Fidel también parece externadista porque pues también fue rebelde con la pregunta y hablamos de muchísimos temas. Yo voy a intentar hacer como un resumen general y voy a intentar darle una especie de orden a mi manera. Eso no significa que sea el orden, sino lo que yo considero. Comencemos a hablar de responsabilidad, porque es la columna vertebral del derecho, para verificar exactamente qué hace la SUPIR y qué hace un tribunal arbitral. En materia de derecho administrativo sancionatorio, vamos a tener en cuenta que es un tipo de responsabilidad, y la responsabilidad de cómo la superintendencia asume una investigación y le dice a alguien que es responsable. Porque es que no puede haber una entidad administrativa sin un juicio de responsabilidad, cuando efectivamente dentro de un juicio de responsabilidad se va a decir que alguien es responsable. Y lógicamente no puede ser una estructura de responsabilidad de daño, culpa y nexo causal, porque eso es civil, o hecho generador del daño y nexo causal, que es una responsabilidad objetiva o subjetiva, y que eso corresponde a la cuerda civil. Y ya de ahí viene algo diferente, es cuál es el régimen de responsabilidad de una entidad sancionatoria administrativa, que ha dicho García Enterría que es típico, antijurídico y culpable, y que el derecho de la competencia no puede estar ajeno a ese tipo de situación. Es que las normas de competencia no pueden traer normas que no dice la norma colombiana como regla per se, regla la razón, porque eso no está dentro del artículo 29 de la Constitución Política Nacional. Y ahí comenzamos a diferenciar qué va a ser un tribunal arbitral con un tipo de responsabilidad que no es daño, culpa y nexo causal, ni hecho generador del daño y nexo causal, porque es un tipo de responsabilidad o objetiva o subjetiva, pero nunca contractual. Porque la responsabilidad contractual es obligaciones de medio y resultado, hay que verificar el contrato que dice acerca de obligaciones de medio, de resultado y en cabeza de qué parte dentro del contrato están. Adicionalmente, que una cosa es lo que esté escrito dentro del contrato, que es el contrato, el contenido primario, como lo dice el doctor Fernando Inestrosa en su libro, y otra cosa muy diferente es el contenido secundario. El contenido secundario que está traído por toda la buena fe contractual, que debe estar dentro de un contrato, que no tiene que estar escrita por las partes dentro del contrato, y todo el orden público, porque las normas imperativas hacen parte del contrato por remisión legal, no porque esté dentro del contrato. ¿Y eso a quién nos lleva? Es que el orden público, que son normas de competencia, está incluido dentro del contrato, así las partes no lo digan, porque el contenido secundario es de orden público.
Entonces no necesita un contrato que tenga cláusula arbitral decir que los árbitros están habilitados para normas de competencia porque el orden público, que son normas de competencia, hacen parte del contenido secundario. Eso para poder decir qué va a hacer la superintendencia dentro de su derecho punitivo, que es imponer una sanción, y qué va a hacer el tribunal arbitral de decidir un conflicto entre dos partes dentro de un contrato que están habilitados por una cláusula arbitral y que hay que determinar qué obligaciones de medio resultado cada una de las partes tenía en su cabeza y supuestamente incumplió, dentro de eso el orden público. Entonces, claro que las normas de competencia están en cualquier contrato, no es que son del orden público, son imperativas, y no hay discusión. Ahora, efectivamente, cuando hay un tercero que haga parte o no dentro del contrato, digamos que hemos hablado del litisconsorte necesario, la propuesta del doctor Fidel también de que evacuemos el tema y que lo dirijamos hacia, la última parte fue, dirijamos el tema más a litisconsortes o partes o terceros, y pues es muy importante el Código Civil, porque es que he notado que a veces en materia de competencia creen que es el 2153 y la 1340, pero se olvidan del Código Civil, artículo 1571. Los invito a consultar. Y es la solidaridad cuando hay un delito civil. Cuando dos personas cometen un delito civil o un daño a una persona, existe lo que se denomina en derecho civil la solidaridad. ¿Y qué es la solidaridad? La solidaridad es que yo puedo escoger a cualquiera de los dos y no son necesarios los dos. Por eso en un cartel, cuando hay una delación, como ha sucedido todavía en Colombia, una persona que diga allá delaron, yo me voy al civil y digo acá tengo la prueba, la confesión, y como hay solidaridad, yo solamente estoy llamando a este porque no necesito llamar al otro, porque hay una solidaridad en esta situación. Y ya si el otro quiere participar, participa, pero es cuasi necesario. Porque hay una solidaridad, y en materia de derecho procesal, cada vez que hay una solidaridad, hablamos de un cuasi necesario. Y eso son normas procesales, eso no son normas de competencia. ¿Y de dónde viene? No del cartel mismo, porque el cartel mismo es un acuerdo, puede ser un contrato, y así está definido. Pero viene la discusión, porque es que la situación particular respecto de si es un cartel, si es cuasi necesario o es necesario, hace que el tribunal pierda competencia. Y esa va a ser la discusión en los tribunales arbitrales. Y desde ahora decir, hay una solidaridad en los carteles. Y si hay solidaridad, es 1571. No obstante, que nuestro tema es terceros, y abordemos para la siguiente pregunta, y que el doctor Jorge pueda también hablar y refutar lo que he dicho, y el doctor también Fidel, y es: ¿quién es un tercero y quién es una parte dentro del proceso? Que es la pregunta que tiene que hacerse el tribunal arbitral, sean 3 árbitros o 1, para determinar si llama a alguien o no lo llama, porque si no lo llama y hay litisconsorte, pues es nulo ese laudo arbitral, y es lo que le teme verdaderamente un árbitro, es que le declaren la anulación de su laudo. Y como las partes van a enfrentar un proceso como tal cuando exista esto. Yo he dicho que pienso que va a ser muy casuístico cada caso, y que cada caso los árbitros tienen que determinar qué es lo que van a hacer. Pero evidentemente, por ejemplo, si una empresa tiene 2 distribuidores y tiene firmado cláusula arbitral con los 2, y uno de ellos lo ataca porque quiere pedir la nulidad de una cláusula, habrá que ver, porque esa nulidad de la cláusula solamente atacaría ese contrato o los otros también que él tiene. O por ejemplo en materia de competencia desleal, que hay un supuesto que rige para una materia y la otra, como es la cláusula de exclusión o la cláusula de exclusividad, que genera una competencia desleal si hay monopolización, pero también genera un acuerdo vertical del 47 del 2153 del 92. Esa tiene los 2 matices, diferenciando qué es una competencia desleal y qué es una práctica comercial restrictiva. Entonces tenemos un abanico ya para seguir conversando. Hemos tomado diferentes temas cada uno y hemos adoptado esa posición que me parece supremamente válida. Entonces, la siguiente pregunta que tenía para el panel, con la libertad de poder contestar la pregunta e introducirnos en otros temas, porque pues tenemos la amistad y la cordialidad para eso, y es poder decir algo que ya dijeron en el panel anterior, pero cada uno quiere poner su punto de vista, y es: ¿qué pasa con la decisión de la Super? ¿Qué pasa con la decisión del tribunal arbitral si en uno o sentido contrario, Sonia Reina de Belleza,
Pero si en sentido contrario, una y otra medianamente se unen, hay una prejudicialidad, es una mejor prueba, ¿o qué es lo que existe? Recordando que, por ejemplo, en las acciones populares hay una obligación de llamar a la super, pedir su opinión, pero no obliga al juez. Pero eso es para las acciones populares cuando hay un derecho colectivo de por medio. El tribunal arbitral, lógicamente, es un juez que por artículo 116 de la Constitución Política tiene una facultad temporal de administrar justicia. Tenga usted el micrófono, doctor Jorge. Bueno, yo antes de contestarle como esa interrelación que hay entre la decisión de la autoridad administrativa y la autoridad judicial, sea arbitral o un juez ordinario, me gustaría empatar con lo que planteó Fidel. Entonces pongámonos nuevamente en el escenario de un tercero que hace parte de la cadena de valor afectado por un cartel de precios explotativos al alza. Y ese tercero adquirió los productos de uno de los infractores. En el cartel, por supuesto, hay varios oferentes de ese bien o servicio y yo voy a reclamar los perjuicios porque yo pagué ese sobreprecio, no de todos, sino de uno de ellos, ¿cierto? Cuando estoy en ese escenario, la reflexión, hay dos reflexiones que toca hacer. Uno es el tema de solidaridad, pero otro el tema del principio de la justicia arbitral. Es decir, yo puedo reclamar de ese infractor de quien adquirí los bienes y a quien le pagué un sobreprecio producto del cartel, le puedo intentar la indemnización de perjuicios. Por cuenta de la solidaridad podría reclamarla de él y de todos los coinfractores, pero no respecto de los coinfractores si ellos no tienen la voluntad de acudir al proceso arbitral. Es la reflexión que yo me hago en torno a este tema. ¿Por qué? Porque al margen de que ellos sean mis deudores solidarios, la posibilidad, y esto es una barrera de orden procesal y no sustancial, es decir, uno diría, sí, todos ellos son responsables del perjuicio de yo haber pagado un precio superior, pero la posibilidad de reclamar los perjuicios de todos ellos depende de que se cumpla con ese principio básico de la operancia de la justicia arbitral y es la voluntad. Por eso les decía yo hace un momento que aunque factible teóricamente, me parecía remoto que esos cocartelistas, de quienes yo no adquirí el producto, pero son causantes de mi perjuicio, pudieran ser compelidos al pago por cuenta de una acción en un tribunal de arbitramiento. Esa sería pues como la conclusión un poco de cara, mi conclusión de cara a lo que tiene que ver con las conductas concertadas. Tratándose de las unilaterales, ya lo dije hace un momento, el juez, cuando ese conflicto se suscita entre quienes son partes del contrato y tienen un pacto arbitral, por supuesto ese juez puede terminar declarando que A le debe a B un perjuicio por el ejercicio inadecuado de una cláusula de exclusividad. Esa decisión a la que podría, ciertamente, ya aquí empezamos a entrar en el tema que empezó a plantear Mauricio en la última intervención, esa decisión es una decisión sobre la ocurrencia de una práctica restrictiva de la competencia o es una decisión estrictamente que vincula o califica los hechos de cara a los intereses particulares de quienes están en conflicto. Entonces, pasando al tema justo que nos propone Mauricio, me parece interesante diferenciar dos cosas. Una cosa es que un juez, para decidir sobre la responsabilidad en ese último escenario de una conducta unilateral, no deba esperar, un juez arbitral u ordinario, no deba esperar un pronunciamiento de la autoridad administrativa para sacar una conclusión y calificar los hechos. ¿Cierto? Hagamos una abstracción por un momento del tema arbitral.
un juez puede declarar responsabilidad patrimonial y la indemnización de perjuicios en favor de un tercero afectado por un cartel, ¿cierto? Y no debe esperar pronunciamiento alguno de la autoridad administrativa que diga de la ocurrencia del cartel. Entre otras cosas porque la responsabilidad patrimonial y la administrativa es muy diferente. No siempre que la autoridad llega a la conclusión sobre la existencia de responsabilidad administrativa, puedo yo deducir en cabeza de un titular un perjuicio. Eso no es automático, no es una regla de tres ni mucho menos. Entonces, no hay tal prejudicialidad, si se quiere, para que el juez pueda adoptar una decisión. Y ese es un escenario. Pero, ¿qué pasa cuando la autoridad administrativa llega a una decisión concluyente sobre la ocurrencia de una práctica restrictiva de la competencia? Y este sí es un escenario que podría generar una discusión en cuanto a la autonomía judicial, porque la solución que se ha dado al escenario de cuando una autoridad administrativa decide y califica unos hechos y llega concluyentemente a que hay una práctica restrictiva de la competencia, vincula al juez. Y mire la solución que dieron en la Directiva Europea sobre indemnización de daños, y es la siguiente. Dice la directiva que la directiva es precisamente una orientación a los tribunales nacionales pertenecientes a la Unión Europea. La constatación de una infracción de los artículos 101 o 102, recogida en una resolución firme de una autoridad nacional de la competencia o de un órgano jurisdiccional competente, no debe volver a ser objeto de litigio en posteriores acciones por daños. ¿Qué le está diciendo? Señor tribunal, si la Comisión Europea ha llegado a la conclusión sobre la existencia de un cartel, su punto de partida será que hay un cartel. Eso no conduce a que usted declare la responsabilidad por daños, porque la responsabilidad por daños no es solamente dependiente de la ocurrencia de la conducta, es dependiente de la prueba del perjuicio por el cartel. Pero la ocurrencia, es decir, la conclusión sobre la calificación de los hechos, le vincula Tribunal Nacional. Pero, como ustedes saben, en muchas ocasiones las prácticas restrictivas o las decisiones de las autoridades administrativas terminan sin una decisión concluyente sobre la ocurrencia de la conducta. Figúrense ustedes cuando una investigación administrativa termina por garantías. ¿Qué es las garantías? Autoridad, yo no le confieso a usted ser responsable de esta conducta, pero si tanto le preocupa, me comprometo a no volverla a hacer y a no volverla a ejecutar. ¿Y qué hace la superintendencia? Señor oferente de las garantías, yo termino la investigación, no califico los hechos, no califico su responsabilidad y doy por terminada la investigación, siempre y cuando usted honre los compromisos que adquirió por cuenta de las garantías. Cuando eso ocurre, pues no hay calificación concluyente de la autoridad administrativa y el juez, por supuesto, bien puede llegar a una conclusión diferente sobre si hubo o no hubo un cartel, o si hubo o no hubo una conducta unilateral. Entonces, ese sería pues como una de esas reglas sobre las cuales es necesario construir. Ahora, esa misma directiva que les acabo de decir sobre la directiva de indemnización de perjuicios en Europa, trae otra regla que precisamente habla de esa independencia, de esa reivindicación de la autonomía judicial, cuando dice, con independencia de la existencia de una relación contractual con la empresa infractora e independientemente de si previamente había existido constatación o no de una infracción por parte de una autoridad de competencia, se reconoce el derecho al resarcimiento de la persona jurídica o física, consumidores, empresas y administradoras públicas.
¿Eso qué está diciendo? No hace falta que la autoridad administrativa llegue a una conclusión sobre la ocurrencia de una práctica para que usted, juez, pueda concluir sobre la ocurrencia de la práctica. Ahora, de cara al tema arbitral, esto se vuelve más o menos complejo. Todos sabemos que en la jurisdicción arbitral no solamente se pueden despachar pretensiones asociadas a la responsabilidad contractual. Incluso dice el estatuto arbitral que el pacto arbitral y particularmente el compromiso permite tramitar una pretensión relacionada con la responsabilidad extracontractual y la que surge del civil del ilícito, la que surge de la acción civil del ilícito penal. Eso querría decir inicialmente que aún en esos escenarios en donde no hay relación contractual, volvemos al escenario de la práctica concertada, en donde el causante del daño son los coinfractores con quienes yo no tengo relación contractual porque de ellos no adquirí producto alguno, sería susceptible de ser tramitada ante la jurisdicción arbitral, a mi juicio, en forma muy remota, si ellos consintieran por voluntad, principio de la justicia arbitral, que esa pretensión se ventilara en su contra ante unos árbitros. Eso poco más o menos mi percepción del tema en relación con la interacción de la autoridad administrativa y la jurisdiccional y lo que puede ocurrir de cara a la justicia arbitral. Bueno, yo también quiero pronunciarme respecto a las afirmaciones de Mauricio. Tanto Mauricio y Jorge coinciden en que en prácticas comerciales restrictivas concertadas existe solidaridad. Digamos que esa es una conclusión que puedo sacar de sus dos intervenciones. Si ello es así, quiere decir que el litisconsorcio entre cocartelistas es cuasi necesario. ¿De acuerdo? Es cuasi necesario. Por virtud de la ley sería cuasi necesario. Si ello fuera así, quiere decir que el tribunal de arbitramiento debe, al momento de recibir la demanda, debe citar a ese litisconsorcio cuasi necesario. Y él está en la posibilidad de asistir o no asistir. Si él decide asistir, se convierte en parte. ¿Ok? Y esto es muy importante para nuestro tema arbitral, porque así no sea signatario de la cláusula, si él decide asistir, hará parte. Pero si él no decide asistir, y acá voy a diferir con Mauricio, si él no decide asistir, el tribunal tendrá que seguir el proceso y fallar. Así los efectos de la sentencia lo vinculen. ¿Por qué? Porque es un litisconsorcio cuasi necesario. ¿Ok? Esto quiere decir que no habría lugar, en este caso, en caso de ser cuasi necesario, a que el tribunal entienda que no se cumplen los presupuestos y declare, no sé ustedes los árbitros cómo llaman a eso técnicamente, pero declare que ya no hay lugar a instalar el tribunal. Y esto es muy importante, porque fíjense que los efectos de la sentencia o del laudo van a afectar a ese litisconsorte cuasi necesario que no quiso asistir al proceso. Y acá ya viene, yo creo que sería un tema de otro panel, y es ¿qué puede hacer él? Y no piensen jurídicamente respecto del laudo, porque alguien puede decir, no, pues es que el laudo solamente tiene efectos de cosa juzgada respecto de las partes, y eso es cierto, pero ¿y el daño reputacional? ¿Ahí qué? Ejemplo, piensen en un cartel entre Jorge y Mauricio que venden empanadas y hacen un cartel, tenemos Jorge y yo, que yo soy su distribuidor, tenemos un contrato con cláusula arbitral, yo cito a Jorge al arbitramento
citan a Mauricio no quiere asistir, y la decisión es que Jorge sí estaba en un cartel de precios de las empanadas. ¿Pero con quién fue ese cartel? Pues por supuesto que van a decir que con Mauricio. Entonces, en mi opinión, el litisconsorcio no es cuasi necesario. En mi opinión, en un caso de cartel es necesario. Y al ser necesario, pues el tribunal, si Mauricio no asiste, así no sea signatario de la cláusula, pues el tribunal no podrá adelantar el caso. Entonces, eso como para cerrar la primera pregunta. Voy a la segunda pregunta. Entonces, con lo que dijeron ellos, yo voy a partir o voy a tocar solamente dos temas. El primero es la prejudicialidad que tocó Jorge. Estamos de acuerdo en que la superintendencia no tiene por qué esperar una decisión del tribunal, en eso todos estamos de acuerdo. En mi opinión, el tribunal sí debe esperar la decisión de la superintendencia. ¿Por qué? Porque es que en materia de prácticas restrictivas de la competencia y en materia de protección al consumidor, estamos hablando de derechos de orden público, como muy bien lo dijo Mauricio en su introducción, pero pareció olvidarlo en su conclusión. Y es que el orden público está por encima de todo, gústenos o no. Entonces, ese acuerdo que hizo Mauricio y Jorge para ponerle precio a las empanadas en la Universidad Externado de Colombia, más que un interés mío como el dueño de la tienda, es un interés del Estado. Señores Jorge y Mauricio, ustedes no pueden ponerle precio a las empanadas, no pueden acordar el precio de las empanadas. Esa decisión es del Estado, es de interés general, como una decisión de consumidor cualquiera sea ella. Luego, si lo que se está discutiendo en ese tribunal es ese contrato, lo cierto es que el tribunal sí debería, en mi opinión, esperar a que la super que va a mirar ese contrato si es restrictivo o no lo es, porque prima el interés general sobre el particular mío en esa acción. Surge acá, digamos, o se le abre paso a mi otro aporte, y es, todo esto va a definirse casuísticamente, y en eso sí estoy de acuerdo con ambos, y es que cada caso habrá que mirarlo para determinar si el tribunal puede o no fallar antes. ¿Por qué? Pues porque, y en esto Jorge sabe más, la significatividad de las conductas. ¿Ya? Y eso sí me parece, Jorge, que es un elemento muy importante para traer a este escenario, y es la significatividad de esa conducta de las empanadas en el externado. Seguramente no va a ser del interés de la superintendencia. Luego, pues no la va a investigar. No quiere decir que la práctica no sea restrictiva. Quiere decir que la superintendencia no la va a analizar, pues porque no es significativa para el mercado de los comestibles en la ciudad de Bogotá. No sé ahí cómo se definiría el mercado relevante y esas cosas. Pero cuando se trata de la significatividad, eso sí nos va a permitir determinar cuándo el tribunal no tiene que esperar la decisión de la superintendencia. Ese sería como mi aporte ahí. Se nos va a acabar el tiempo y pues vienen unos panelistas, entonces yo voy a intentar decir mi opinión de todo lo que se ha dicho de manera particular. Evidentemente el régimen de responsabilidad cuando la superintendencia tiene una investigación es un régimen de responsabilidad sancionatorio administrativo y no hay daño. Eso quiere decir que en materia civil hay que buscar un régimen de responsabilidad diferente, que no puede ser típico antijurídico culpable, que es con el que generalmente se vira una investigación sancionatoria administrativa. Y ahí vamos entonces al régimen de responsabilidad en contratos, que es un régimen de obligaciones de medio resultado y verificar si alguna de las partes cumple ese régimen de responsabilidad, y hay que mirar el contenido del contrato, y el contenido del contrato es lo que las partes firmaron dentro del contrato, más el contenido secundario, que es la buena fe y el orden público, es decir, un juez privado puede fallar cuando efectivamente una de las partes altera el orden público y genera un desequilibrio contractual que conlleva incumplimiento contractual por vulneración del orden público que hace parte del contenido del contrato. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el doctor Fidel.
Pero más allá de eso, que se me hubiese olvidado a mí en la conclusión de decir que orden público, más bien yo creo que al doctor Fidel se le olvidó mirar las normas. Y es porque el artículo 9 de la ley 155 del 59, en su parágrafo, para que lo vean, repito, artículo 9, ley 155 del 59, dice que el régimen de prácticas comerciales restrictivas tendrá acciones ordinarias para perjuicios. Así lo dice expresamente. Entonces, eso muere la discusión. Igualmente que el artículo 13 de la ley 155 menciona que se puede declarar la nulidad de todo aquello que sea restrictivo, es decir, de una cláusula que genera una nulidad, pero por el principio de preservación del contrato tiene que ser generada una nulidad sobre la cláusula, a no ser que afecte todo el contrato, porque si no genera el principio de preservar el contrato o de darle vida al contrato. Ahí ya viene entonces cuál es el régimen de responsabilidad que un tribunal arbitral va a hacer, y determinando de eso ya llegamos a una conclusión, por lo menos, o a un debate sobre un tercero dentro del contexto. Vamos a poner un caso. Yo creo que el abogado tiene que ser creativo y verificar también cómo hace para sí un caso. Cuando es litigante, un juez, un árbitro es diferente, porque él es un tercero de la heterocomposición que va a verificar exactamente cuál es el conflicto entre dos partes, porque no es una autocomposición, que es una diferencia entre el régimen de la super, que es una autocomposición, el Estado investiga, y el régimen privado, donde hay una heterocomposición, donde un juez, árbitro, artículo 116 de la Constitución que lo habilita, y que él viene a dirimir un conflicto con una facultad jurisdiccional temporal. Y ahí tratar de determinar exactamente cuál es la función que tiene de alguna manera ese contexto de ese árbitro cuando entra a fallar, y si un tercero viene ahí. Por ejemplo, por una cartelización, generalmente las cartelizaciones que deberían estar dentro de una cláusula arbitral son las verticales, no las horizontales, porque los competidores generalmente no acuerdan cosas entre ellos, a no ser que sea una integración económica, como bien lo dijo el doctor Dionisio. Pues hay integraciones económicas que de alguna manera están en un contrato arbitral, que tiene cláusula arbitral, como una fusión, como una venta de activos, donde hay una cláusula arbitral y una de las partes pueden estar comprometidas. Pero, por poner un ejemplo, para mirar la coadyuvancia, que no hemos hablado de ella, y es, si hay un cartel de precios y de alguna manera uno de esos proveedores o uno de esos fabricantes le vendió efectivamente a un consumidor, y el consumidor quiere participar en la cláusula, en el proceso arbitral, ¿por qué no lo puede hacer si él quiere coadyuvar una de las partes y él paga? Porque la justicia arbitral es cancelando dinero. A los jueces también les pagan, nosotros no, pero les paga el Estado. Pero si un tercero consumidor considera que efectivamente hubo un cartel y que lo están denunciando y que a él le quitaron el excedente del consumidor dentro de ello, como ¿por qué no puede ir a coadyuvar la posición de una de las partes diciéndole yo quiero participar? Eso va a llegar, o si no va a llegar yo lo hago llegar. Porque es que el derecho de la competencia tiene que llegar a todas las instancias que tiene como tal. El derecho de la competencia cuida el salario mínimo legal vigente de las personas, porque a mayor precio, menor posibilidad de comprar bienes. Cuando entendamos que ese es el derecho de la competencia, le vamos a dar la importancia no solamente administrativa, sino también civil que tiene. Y si los jueces ordinarios son competentes por acciones de grupo, porque la acción de grupo es una acción constitucional que permite, pero sería completamente complejo pensar que solamente hay acción de perjuicio cuando hay más de 20, y cuando hay uno, entonces ya no hay posibilidad, cuando hay dos ya no hay posibilidad de demandar. Pero la acción de grupo es una acción de derecho colectivo que permite perjuicios. Por eso también considero que al doctor Fidel le falta un poco de análisis a ese punto, porque las acciones de grupo son indemnizatorias y no dependen de la decisión de la super. Y así también lo dicen para las acciones individuales, porque sería una ilógica interpretación pensar que hay acción indemnizatoria cuando hay 20, pero no cuando hay uno. Entonces, como ven, un panel donde efectivamente no estamos cartelizados con una misma argumentación, tampoco hay una posición dominante, ni mucho menos una integración económica, ni hubo competencia desleal, que son las grandes familias que hay en materia de este derecho, sin contar la de consumo, porque les digo, los consumidores también pueden llegar a las cláusulas arbitrales, no por una cláusula arbitral entre el vendedor y el consumidor, sino porque él considera que puede coadyuvar una posición, y si él tiene el dinero para pagar eso, pues habría que ver si efectivamente puede ser admitido, porque a él le interesa verificar si ahí hubo un cartel, y eso va a ser muy complejo en algún momento dentro de los trámites arbitrales, donde también todo puede suceder y donde, repito, hay una importancia particular en las normas del Código Civil. Porque es que tenemos, perdóname, termino, Fidel, termino que no lo interrumpí. Tengo el artículo 1568 y el 2344 del Código Civil,
Cuando dicen que cuando una infracción civil es cometido por las más personas, hay una solidaridad. Si en un cartel hay una solidaridad por la situación, pues se puede demandar a cualquiera de los dos y no hay necesidad de llamar al otro como si fuera un litis consorte necesario, sino cuasi necesario. No sé si yo tuve algún lapsus y dije que por el litis consorte cuasi necesario, si no va la parte al proceso arbitral, se levanta la cláusula y se extingue el acuerdo arbitral. Yo no quise decir eso, y si lo dije lo retiro, y es, si es necesario, lógicamente que se levanta la cláusula arbitral y se extingue ese acuerdo, pero si es cuasi necesario, el juez o el árbitro cita y el que es citado tiene la facultad de asistir o no, y si no asista continúa, pero si asista tiene que pagar también pues una parte de los honorarios que hay dentro de ese tribunal. Espero no haber dicho muchas cosas incoherentes. Esto generalmente lo graban, estamos en el siglo XXI, entonces lo importante de esto es que se permite ver nuevamente todo lo que se ha dicho. Perdóneme, doctor Filiel, yo le doy la palabra que no me deje hablar. No, que en el caso de si el consumidor va a coadyuvar esa pretensión, ahí sí sería un tercero, un sujeto procesal denominado tercero, no parte. Doctor Jorge, ¿usted quiere...? No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta que podamos debatir. Yo creo que las preguntas permiten despejar dudas para todos y son supremamente valiosas siempre. Bueno, para mí un gran placer siempre estar en la Casa de Estudios y bienvenidos. Gracias. Ahora pasamos a una pausa para café, donde pueden tomar el refrigerio en la parte de afuera. Y retomamos retomamos en 15 minutos.